Hola y bienvenidos una vez más a Cultivando Mentes. Hoy hablaremos de un tema muy importante y que es urgente comenzar a discutir, o sea, los derechos económicos, sociales y culturales, así también los derechos ambientales, y el por qué es urgente hacer de su conocimiento y aplicación prioridad a la de ya. Así que vamos a ello. Bien, los derechos ya mencionados, o también conocidos por sus siglas como DESC, se establecieron en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde en sí mismos se establecen los derechos civiles, culturales, políticos y sociales como fundamentales del ser humano. Pero fue después de 1966 que los DESC quedaron reflejados como derechos legales en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con la DUD, la cual hablaremos en otro momento. Al igual que los derechos humanos, estos derechos se reconocen como naturales y legales, definidos como derechos inalienables por naturaleza. Su relevancia radica en que estos derechos son relativos a las condiciones sociales y económicas básicas y necesarias para una vida digna como ser humano, pues buscan fortalecer acciones por la justicia y contra la opresión. Los DESC unen a hombres y mujeres, migrantes e indígenas, jóvenes y ancianos, personas de todas las razas, religiones, orientación política e incluso orígenes económicos y sociales, en una realización para la libertad y dignidad humana universal. En ellos se encuentran cuestiones básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, el alimento, agua, vivienda y un medio ambiente adecuado, así como la preservación de la cultura. Los derechos económicos son los que establecen la disciplina, la organización y controlan las facultades administrativas. Surgió a medida que la sociedad fueron creciendo y desarrollando el intercambio de bienes o servicios, en función de velar por el funcionamiento de la economía de un país. Se caracteriza por dirigir, según las leyes establecidas, cómo se debe llevar a cabo la actividad económica de manera organizada, aunque hay que tener cuidado con estos derechos, pues pueden favorecer a un sector productivo y a su vez desfavorecer a otros sectores económicos y de producción. Los derechos sociales crean un grupo de principios y de reglas normativas que buscan proteger, integrar y vigilar el adecuado comportamiento de los individuos que habitan dentro de la sociedad. Es la forma que tiene la ley de promover el orden y de reparar las diferencias que se dan entre los grupos sociales para dar una protección. Se caracteriza por buscar establecer los valores sociales, promover el orden, promover el equilibrio a los intereses humanos, se fundamentan en la realidad social y es un producto cultural y humano. Los derechos culturales garantizan el derecho a participar y disfrutar los beneficios de la cultura, la ciencia y busca el conocimiento, la comprensión y la creatividad humana. La cultura es muy importante para el ser humano ya que están relacionadas con la educación, la libertad de pensamiento, de conciencia y de la religión. Se debe prestar atención a los derechos culturales de los grupos minoritarios e indígenas, proporcionando oportunidades para preservar su cultura y sociedad. El derecho ambiental pertenece a un derecho social y un sistema de normas jurídicas que regulan las relaciones entre las personas y la naturaleza. El propósito es preservar el medio ambiente en el afán de dejar libre de contaminación o mejorarlo. Este derecho es primordial por el beneficio del medio ambiente y de preservar la biodiversidad del planeta. El derecho ambiental surge como uno de los elementos más importantes a la hora de darle legalidad a todo aquello que se hace con respecto a la naturaleza. Hablemos también un poco más sobre las famosas caravanas. Estas caravanas de alguna manera tienen un hecho histórico o
algún antecedente por los cuales estos son muy relevantes y urge su aplicación los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Algunos de ustedes habrán escuchado un poco de la bestia. ¿Qué es la bestia? La bestia es un transporte terrestre mexicano que atraviesa todo el país. Muchas personas, en este caso provenientes de países que son parte de América del Sur, América Central, en este caso los más recurrentes en este caso son El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Incluso los mismos mexicanos llegan a subir a este transporte. De alguna manera, este transporte tiene puntos de acceso en ruta ya un poco especializados y tiene aproximadamente 275 kilómetros en todo el país. Algunos se han visto afectados por el movimiento de los zapatistas y muchas personas que han iniciado su trayecto en este transporte pues ya no viven para contarlo o también llegan a ser secuestrados. Entonces, ¿qué es lo que provocó la bestia? Aparte de apoyar en este caso de manera ilegal el cruce, pues también es el miedo, ¿no? O sea, realmente aparte de que es el sueño de llegar a la tierra prometida, también puede ser algo muy y realmente lo es muy riesgoso. Es clasificado ya de manera permanente que es de alguna manera prohibido, pero pues muchas personas lo siguen utilizando y peligroso. Entonces se estima que anualmente hay entre 400,000 y 500,000 migrantes en la mayoría. Estos son centroamericanos y bueno, siguen tomando esta vía, ¿no? Aunque en el 2018 fue conocida una gran caravana, en este caso la caravana proveniente de Honduras. Muchas personas la conocieron porque de alguna manera en las noticias pues se anunció que había demasiada gente en la parte de la frontera sur de Chiapas y que de alguna manera ahí la presidenta, en este caso que estaba en ese momento, empezó a recibir un montonales de gente. Según en los inicios eran a partir de 7,000 personas, pero bueno, hablemos en sí de qué es la caravana. La caravana es conocida como un viacrucis de los migrantes del 2018. Es una caminata de ciudadanos centroamericanos que se inició el día 25 de marzo del 2018 en Chiapas y cuya meta es llegar a los Estados Unidos para solicitar el asilo humanitario ante la violencia que existe en su país de origen. Es por eso que se les proporcionaba de alguna manera un asilo en cada parte de los estados de diferentes de México, donde se les proporcionaba esta comida que fue muy típica. Al principio se menciona por algunas personas que solo llegaba a ser un tiempo de comida, es decir, solo les daban un platito al montonal de personas que existía. Se dice que hay muchas personas que prefirieron quedarse en tierra mexicana y de alguna manera consiguieron algún trabajo que les apoyó, ¿no? Hubo mucha dispersión, ya iniciando voluntad propia por parte de las personas que venían en dicha caravana. Los involucrados estuvieron en proceso de regularizar su situación migratoria y de hecho hubo un grupo de personas, es una minoría, que se quedaba incluso en la parte de la frontera de Chiapas todavía para generar esta regularización de documentación. Mientras, para Irineo Mujica, el director de Pueblos Sin Fronteras, mencionó que esta fue una de las caravanas más exitosas de los últimos años, gracias a las intervenciones que Donald Trump generó mediante redes, noticieros, y hizo más que nada
que esto se visualizara internacionalmente. O sea, realmente no solo en la parte del continente americano se conoció esta noticia, sino en todos los países en general, ¿no? Es muy importante hablar sobre estos derechos. Es muy importante también que cabe mencionar que muchos tuvieron éxito con esta transferencia de cambio de pido de auxilio, y bueno, generaron recursos para poder salir de la pobreza en la que vivían. Y por otra parte, pues hubo muchos que fracasaron, incluso los deportaron y los llevaron nuevamente a su país de origen. Ahora hablaremos sobre las pesadillas de los feminicidios en Ciudad Juárez. Se habla de asesinatos seriales, las víctimas de muchas jóvenes entre 15 y 22 años, obreras de la maquila, delgadas, morenas o de cabello largo, sin importar. Casi todas se afirma que fueron violentadas y estranguladas. Cientos de ellas fueron mutilaciones, les cortaban los pechos, les extirpaban sus órganos, y miles de cientos de cuerpos abandonados en el desierto. Hace cerca 20 años se comenzó a llamárselas las muertas de Juárez, pero fue apenas en el 2005 donde la periodista Diana Washington usó cada uno de estos detalles para escribir un libro llamado Cosecha de Mujeres, en el que narra numerosos asesinatos que están involucrados sus hijos y familias provenientes de Juárez y vinculadas con el narcotráfico y protegidas por las autoridades. Todo empezó con los asesinatos de las mujeres registrados en 1993 a diciembre de 2008 en Ciudad Juárez, según el informe Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, elaborado por la Procuraduría de Chihuahua de Ciudad Juárez, el cual se encuentra en la frontera con Estados Unidos, estando separadas El Paso de Texas únicamente por el río Bravo. A finales de 1993 y a principios de 1994, a la llegada de Amado Carrillo Fuentes, alias el Rey de los Cielos, empieza a llegar gente a tomar parte del territorio de Chiapas, en donde empiezan a trabajar especialmente en las maquiladoras, y es donde empieza esta serie de asesinatos, confrontaciones entre narcos y tráfico de mercancías. La violencia desmedida en contra de las mujeres de Ciudad Juárez se desató en 1993, y todo comenzó con el hallazgo del cuerpo de la niña, de la adolescente Alma Chavira, de 16 años, y de ahí, por mencionar algunas de las víctimas, está entre ellas una niña llamada Cintia Rocío Acosta, de 10 años de edad. En el parque cercano de su casa la encontraron muerta el 27 de febrero de 1997. Otra, Silvia Elena Rivera Morales, que fue encontrada muerta en julio de 1995, y Alejandra García, muerta en febrero de 2001, por mencionar algunas. En Ciudad Juárez, en Lomas de Poleo, hay un lugar llamado Las Cruces, en donde fueron hallados 8 cuerpos de mujeres víctimas del feminicidio en 1996, y para el año 2012 el número estimado de mujeres asesinadas ascendía a más de 700. Y hay un grupo llamado 8 de marzo, el cual adquirieron este nombre porque ese día cientos de mujeres, al juntar muchas firmas y recaudación de causas de mujeres desaparecidas, aclarecen y buscan respuestas y justicia en base a los asesinatos de estas víctimas. Y ellas habían averiguado que no todas fueron por violación. Este grupo de mujeres habían encontrado y averiguado estos casos y encontraron que 43 muertes de mujeres fueron por venganza, 30 por riña, 24 por narcotráfico, 18 por violencia intrafamiliar, 13 por accidentes, 26 por motivos desconocidos, 90 por motivos sexuales, 48 cuerpos encontrados por apuñalamiento, 24 sin identificar, y entre muchas otras más muertes. Y para la década de los 2000, las autoridades desviaron la atención hacia las investigaciones de las redes de narcotráficos, el cual era el motivo principal de estas grandes muertes.
En México hay varias organizaciones no gubernamentales en donde brindan apoyo a las madres y familiares de estas víctimas de feminicidio. Unas de ellas son la Casa Amiga, la Red de Mesa de Mujeres, Nuestras Hijas, De Regreso a Casa, entre muchas otras. Deforestación en el Amazonas. La selva de Brasil sufre la mayor pérdida de vegetación desde 2008. La pandemia de coronavirus ha desacelerado la economía global, pero la deforestación en el Amazonas está acelerando. Si bien la mayoría de las principales empresas de Brasil permanecen cerradas bajo medidas de confinamiento y cuarentena, muchos creen que los madereros y mineros ilegales continúan operando en el área con poca o ninguna regulación. La deforestación en la selva amazónica de Brasil entre agosto de 2018 y julio de 2019 fue de 9.762 kilómetros, un aumento de 29% con respecto al periodo del año anterior. La pérdida de vegetación es la más alta registrada desde 2008, año en que se superó los 12.000 kilómetros cuadrados. Y aunque el ministro de Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, dijo en una conferencia que el aumento de la deforestación muestra la necesidad de una nueva estrategia para combatir la tala ilegal, la minería y la ocupación de tierras, no se ha hecho mucho por retenerlo. En 2019 se registraron más de 80.000 incendios en toda la selva amazónica, que comparten 9 países de América del Sur, lo que genera preocupación internacional, pues es la selva tropical más grande del mundo. La Amazonia es un almacén de carbono que ralentiza el ritmo del calentamiento global. El 60% de esa zona natural se encuentra en Brasil. Sin embargo, algunos científicos sostienen que la Amazonia brasileña ha sufrido pérdidas aceleradas de vegetación desde que Jair Bolsonaro asumió el cargo en enero, y afirman que el presidente favorece el desarrollismo sobre la conservación. El presidente Jair Bolsonaro ha enfrentado previamente críticas y condenas mundiales por la deforestación que se produce bajo su supervisión. El presidente de extrema derecha y favorable a los negocios ha prometido explorar el potencial económico de la selva tropical. Durante la última década, los gobiernos anteriores en Brasil habían logrado reducir la deforestación con la acción concertada de las agencias federales y un sistema de multas, pero Bolsonaro y sus ministros han criticado las sanciones y en lo que llevan de gestión se han registrado una caída dramática en las confiscaciones de madera talada y en las condenas de delitos ambientales. Movimientos anticapitalistas y movimientos antisistémicos en América Latina. Para hablar adecuadamente a los movimientos antisistémicos latinoamericanos actuales, es importante hacer una pequeña pero importante aclaración de conceptos. Una que, aunque muchos autores manejan como términos sinónimos o equivalentes los de movimientos anticapitalistas y movimientos antisistémicos, existen sin embargo una diferencia clara y fundamental entre ambos, pues puede haber movimientos que sean realmente anticapitalistas, pero sin llegar a ser también antisistémicos, aunque en cambio todo movimiento genuinamente antisistémico será también y obligadamente un movimiento anticapitalista, por lo que la distinción entre ambos se establece una vez más a partir de la enorme fractura histórica simbolizada en la Revolución Mundial de 1968, pues todos los movimientos realmente alternativos que se desarrollaron después de la Revolución Francesa de 1789 y hasta la fecha simbólica de 1968 eran realmente anticapitalistas, en la medida en que luchaban explícitamente en contra de las relaciones económicas y la explotación capitalista, contra la burguesía en particular, en contra del Estado capitalista y de la cultura e ideología igualmente capitalistas. Es por eso que los actuales movimientos antisistémicos de América Latina, al igual que los movimientos genuinamente antisistémicos del resto del mundo, a la vez que retoman las banderas y las luchas por el movimiento anticapitalista anteriores a 1968, lo hacen para criticar y cuestionar el Estado capitalista y todo lo que comprende. También critican y se confrontan con el patriarcado, con el machismo, con el modo instrumental, degradante de vínculo del hombre con la naturaleza, así también con el antagonismo entre el campo y la ciudad y sus irracionales efectos, de entre otras cosas, también contra el uso degradado capitalista en la ciencia y la tecnología,
o contra las formas excluyentes y jerárquicas del arte, de entre otros de sus muchos combates que son muy importantes. La lucha del movimiento Sin Tierra de Brasil por sobrevivir. El movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, MST, es una organización de campesinos que luchan en Brasil por la reforma agraria, ocupando tierras improductivas o embargadas. Se ha convertido en el mayor productor de arroz orgánico de América Latina, según datos oficiales del gobierno de Río. El año pasado la cosecha alcanzó las 16,000 toneladas. Aquí el arroz es producido sin el uso de ningún producto químico ni genéticamente modificado. Esta filosofía contrasta con la cultura agrícola de Brasil, caracterizada por el uso masivo de pesticidas y transgénicos. Las formas de lucha del MST. El MST utiliza una de las más distintas formas de lucha, pero siempre masivas. Los medios más utilizados son manifestaciones en las calles, concentraciones regionales, audiencia con los gobernadores y ministros, huelga de hambre, etc. El hecho de que todos estos movimientos antisistémicos conciben esta lucha por el territorio y la tierra solo como una parte de una lucha obligadamente más global, que es una lucha por la supresión integral del capitalismo y la construcción de una sociedad nueva, muy otra que la capitalista. Entonces, a diferencia de los movimientos prosistémicos por el territorio, que al conquistar el reparto de la tierra o la reforma agraria se dan por satisfechos y contentos, esta lucha antisistémica por la tierra se percibe siempre solo como uno de los frentes o espacios de una totalidad mayor, que la engloba y la subsume, integrándolas dentro de este combate antisistémico y anticapitalista mucho más que global. Como puedes observar, la lucha por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es constante, y es importante contribuir cada uno en esta, poniendo su granito de arena al hacer valer y respetar sus derechos sin violentar los de otros. Asimismo, es importante recalcar que la vulneración de nuestros derechos está a la orden del día, pues aun cuando no lo parezca, en la actualidad y frente a la actual situación de emergencia sanitaria por coronavirus, se continúan violando estos derechos en muchos de los rincones del mundo, manteniendo la tala de bosques y selvas, el problema en cárceles, asesinatos injustificados por medidas extremas, entre muchos otros. Es por ello que te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Realmente es importante hacer valer estos derechos por igual? Y de ser así, ¿tú cómo haces valer tus derechos?